Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una nueva semana con ustedes que queremos compartir este programa con las realidades que hemos vivido luego de las elecciones, post-elecciones, este análisis por medio de Martín Dantas, periodista, y de Gabriel Coronelo Aldao, director del Observatorio de la Ciudad de FASTA, de la Universidad FASTA, con quienes compartimos dos entrevistas para hablar de las elecciones y el post-elecciones. Y luego en un segundo bloque, la entrevista a Franco Longhi, contador público, con quien dialogaremos sobre estas nuevas normas que generan retenciones y percepciones en las billeteras virtuales y cuál es el impacto al comercio o al consumidor. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes. Como le dijimos, una entrevista con el periodista Martín Dantas. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Martín Dantas, gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Política y Producción. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, ha sido un fin de semana pasado con elecciones. ¿Cuál es, después de tantas elecciones que te hemos visto cubrir en los medios de Mar del Plata, una vez más al frente allí en la pantalla de Canal 8, cuál es tu visión de lo que ocurrió? Una elección especial, de medio término como nunca la habíamos visto, por la situación que se ha planteado, ¿no? Un intendente candidato confirmando que su candidatura no era testimonial, con lo cual ya esta elección era distinta. Ya el escenario político que se venía después del domingo 7 de septiembre iba a ser totalmente diferente a lo que teníamos hasta ese momento o incluso vivimos muchos años atrás. Y eso pasó, fue electo, con lo cual también ahora vamos a tener un nuevo intendente a partir de diciembre, vamos a tener otro escenario en el Consejo Deliberante. Hay dos fuerzas que lograron romper con esa polarización que parecíamos, ¿no? El de nacionalizar absolutamente todas las elecciones. Había pasado en otras provincias, pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata, y la provincia no iba a ser la excepción, con un intendente que se puso también la elección al hombro para sumar en la quinta sección y que ahora, bueno, redefine todo lo que se viene en principio en los próximos 2 años, que no es poco, ¿no? En Mar del Plata con Agustín Neme asumiendo en diciembre cuando el intendente vaya como senador provincial y con un consejo deliberante que tiene ahora a Acción Marplatense sumando otros 2 concejales, a otra alianza como es la del radicalismo con el socialismo dentro de Nuevos Aires, que también va a quedar con un bloque más los concejales que estaban, aproximadamente de 4 concejales, junto a Gabriela y Ariel Bordaisco, que estará asumiendo, con lo cual el oficialismo pierde esa mayoría también automática y tendrá que, bueno, llevar adelante negociaciones cuando necesite sacar las ordenanzas a partir del 10 de diciembre. Un consejo además que va a tener que transitar con situaciones que se vienen que no van a ser nada fáciles, porque en principio hay que volver a tratar el pliego del transporte público en la ciudad de Mar del Plata y Batán, y hay que tratar también el pliego de la recolección de residuos. 2 puntos más que importantes y que está obviamente relacionado con la vida diaria de todos los vecinos de General Porredón. Ha cambiado, fue especial y para mí por primera vez había que realmente poner los ojos, siempre hay que estar atentos obviamente, pero me parece que en este caso, por lo que significaban estas legislativas, bueno, tenía mucha más relevancia que otras elecciones de medio término que hemos vivido en nuestro país y en la provincia, además porque la provincia iba sola, ¿no? También marca ahora la realidad y la agenda de acá al 26 de octubre, inclusive pensando en el Ejecutivo Nacional, ¿no? Bueno, hay una mirada, digamos, de una democracia más saludable porque habrá que encontrar consensos, tendrán que trabajar las comisiones, tendrán que tratar de unificar criterios fundamentalmente para estos 2 puntos que vos señalabas.
Pero también hay un aditamento que es el hecho de que el radicalismo salga de esa alianza gobernante, de alguna manera esta división entre Abad y Montenegro y el gobierno nacional, le va a plantear el intendente Neme una salida también de los secretarios del radicalismo, que son los que prácticamente manejan toda, entre comillas, la burocracia municipal. Así que tendrá el intendente, por un lado en el Consejo, más salud democrática, pero más trabajo y esfuerzo por los consensos, y un desafío para ver con qué gabinete enfrenta los 2 años que faltan. Sin dudas, porque el acuerdo institucional era entre el radicalismo y el PRO. ¿Sí? El famoso Cambiemos, eso ya no va a existir a partir de diciembre. Por lo que yo he dialogado con los referentes, obviamente, del radicalismo, se va a cuidar la institucionalidad, pero evidentemente los cambios van a estar, ¿sí? Respecto a lo que será el nuevo gabinete del nuevo intendente también, que ahí vamos a conocer también, bueno, un Agustín Neme ahora a cargo de una situación del Ejecutivo. Seguramente tendrá un apoyo distinto también, o una continuidad del apoyo nacional, pero bueno, ahí va a entrar también su cintura política de cara a lo que es el manejo con la propia provincia de Buenos Aires y cómo va a negociar, podríamos decir, en el buen sentido, las ordenanzas que necesita el Ejecutivo para transitar los próximos 24 meses, ¿no? De cara a 2027. Vamos a conocer ahí un Agustín Neme que hasta el momento no teníamos referencia, sí, obviamente por su trabajo como concejal desde el lado deliberativo, pero ahí viene un desafío para él, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo llevará adelante. Me imagino que de acá a diciembre estará transitando con reuniones previas, que ya sabemos que las está teniendo, bueno, el nuevo gabinete, el nuevo gobierno también, porque al ser otra persona va a haber una impronta distinta que le va a dar él y vamos a ver, más allá de determinados lineamientos que van a continuar, bueno, cómo va a llevar adelante el gobierno municipal y después de cara a también esto, de negociar en el Consejo Deliberante. Yo creo que igual va a tener más posibilidades de consenso porque más allá de que cambia todavía las relaciones, me imagino, con el radicalismo y determinados sectores pueden continuar como para seguir trabajando juntos en el Consejo Deliberante con determinados proyectos, pero es un desafío que se viene y ahí también vamos a descubrir un Agustín Neme con su rol ahora al frente de uno de los municipios más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, la cabeza de la quinta sección electoral, que no es un tema menor, pensando también en las próximas elecciones, pero plantea un escenario distinto y desafíos distintos, ¿sí? Con un nuevo gabinete seguro y con otro trabajo y otra relación que va a tener que tener con el Consejo Deliberante. ¿Cómo ves la reacción del gobierno nacional después del resultado electoral? Me parece que primero vimos a un presidente que se puso también, o se hizo cargo de la derrota, por lo que vimos en la conferencia que salió a mostrar desde el propio búnker de La Libertad Avanza, que se sabía que iba a estar el presente, como había sucedido, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma y todo. Y bueno, el momento de festejar y momento en que no salió. Creo que el margen entre Fuerza Patria y Libertad Avanza en el territorio bonaerense fue más grande de lo que se esperaba. Y las reacciones no son quizás la que uno esperaría. Digamos que no sé si esta mesa política es muy distinto a lo que ya venía siendo, porque en realidad están los actores que ya forman parte del núcleo duro del presidente y de confianza para llevar cada una de sus políticas. Veremos si funciona alguna mesa con los gobernadores. Veremos cuál es el nuevo ministro del Interior, que ya sabemos cuál es, pero cuál será su función y qué margen tendrá para moverse de cara al 26 de octubre, sobre todo, que se vienen las nacionales, acá votamos diputados nacionales, qué señales da. ¿Sí? Yo creo que también en parte la gente votó un poco con el bolsillo, votó también haciendo saber que la crisis está y que se siente. Hay temas que me parece que han golpeado al gobierno, tema haberes jubilatorios, tema discapacidad, yo creo que eso lo ha golpeado. Veremos si el gobierno reacciona también de alguna manera para dar algún marcha atrás en eso, aunque lo veo difícil porque está muy firme en su postura con esto de mantener
los números obviamente del Estado a raya, ¿no? Todavía tiene esa herramienta importante que es la de bajar la inflación, todavía la tiene en su haber, me parece a mí, pero falta, me parece, en el tema social, o falta todavía trabajar en determinados sectores que están muy golpeados y que necesitan obviamente tener un poco de aire para poder afrontar esta crisis, ¿no? Que lo vemos, no está la plata en el bolsillo. Y ni hablar de los comercios, ¿no? Uno camina por los centros comerciales, que por suerte Mar del Plata tiene mucho a cielo abierto, pero no ve gente adentro de los comercios. Bueno, hay que reactivar la producción y hay que reactivar también el consumo en el comercio chico, que es el mayor empleador que tiene la ciudad de Mar del Plata, porque hay que sostener eso, ¿no? Martín, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Continuamos ahora con la entrevista al director del Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA, Gabriel Coronelo Aldao. Gabriel, gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Política y Producción. Gracias por venir hasta la UCIP. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, conclusiones del último acto eleccionario en Mar del Plata. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste en la cobertura? Un poco desde el análisis, que es lo que a vos te toca. Bueno, en primer lugar, destacar cómo ha descendido la participación respecto de ediciones anteriores. Está claro que esta fue una elección singular en la que solo se elegían cargos electivos provinciales, por lo tanto esta participación era esperable que fuera menor a la de ediciones anteriores. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, la sorpresa del resultado en un contexto en el cual el oficialismo esperaba tener un mayor acompañamiento de parte de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el resultado ha sido categórico en términos de cuestionamiento a la gestión del gobierno nacional, que fue el que decidió que esta elección trascendiera el ámbito provincial, que no quedara encapsulada como una elección provincial, sino que fuera una suerte de plebiscito de la propia gestión nacional. Tenemos entonces como un resultado general de 8 secciones electorales, 6 en la que pierde el oficialismo nacional y de 135 municipios, otros 99 en los que pierde. Por lo tanto, frente a una primera situación de cómo interpretar los resultados de esta elección, que era singular por tratarse de una elección provincial, tenemos en estos resultados una conclusión categórica respecto de cuáles fueron las preferencias de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó que hizo cambiar el humor social y lo puso tan en contra del gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, nosotros en el observatorio acabamos de presentar los resultados de una encuesta relacionada con cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Podemos decir que si bien la inseguridad prevalece y permanece desde el comienzo de la serie como la principal preocupación de los vecinos de Mar del Plata, como principal preocupación única, lo cierto es que la preocupación acerca de la marcha de la economía es muy superior, en el sentido de que podemos identificar un conjunto de subtemas, todos los cuales se engloban en la economía. La inflación, a pesar de que tiene una tendencia a la baja, sigue siendo la segunda principal preocupación de los vecinos de Mar del Plata y suponemos que también del resto de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. El desempleo crece como otra preocupación, del mismo modo que la pobreza y la indigencia, la caída del salario. Todas estas que son preocupaciones únicas las podemos englobar en una única categoría, que es la de la preocupación por la economía, que supera en ese sentido a la inseguridad. Por lo tanto, desde el lugar de cada familia, de cada persona, de cada individuo, de cada comerciante, es evidente que la marcha de la economía no satisface a la mayoría de la población.
Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, sería. Sí, de alguna manera podemos decir que es así. Lo cierto es que también tenemos un gobierno que ha parecido muy contento y muy satisfecho con una serie de resultados que considera como un logro. El primero de ellos tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, el segundo tiene que ver con la baja de la inflación, dos cuestiones que son demasiado conceptuales para la cotidianeidad de la gente preocupada por el desempleo, preocupada por la caída del salario, que son cuestiones mucho más concretas. Y construir una épica acerca del superávit fiscal es un poco banal, ¿sí? Más que un logro, es una condición necesaria e indispensable para que una economía funcione. Del mismo modo que existe un comportamiento estable de los precios. Son dos situaciones que podemos colocar en el haber del gobierno nacional, pero que son cuestiones que se dan por hechas, que se dan por sentadas. Por lo tanto, lo que me parece que está faltando es una visión de futuro de cómo se construye lo nuevo. Y me parece que el gobierno nacional no ha acertado hasta el momento en una propuesta en ese sentido que atienda las necesidades de crecimiento y desarrollo de la economía y de cada uno de los agentes económicos, en tanto individuos y familias que componen la población argentina. ¿Cómo analizás el desempeño, la performance de los candidatos locales? Un Pulti que vuelve a subirse al escenario, Gabriel Azcoitía, una persona que viene de los medios y que se inserta en la política, el desempeño de las listas que tuvieron candidatos a senadores. Podemos pensar en una quinta sección electoral que ha tenido un comportamiento singular, que tiene varias características que la distinguen del resto de la provincia de Buenos Aires. Por un lado tenemos un intendente que se suma a una alianza y que aparece como, más allá de que si uno mira los números, salva la ropa, pero aparece como uno de los ganadores de parte del oficialismo en esa estrategia. Y por otra parte, estas otras fuerzas políticas que vos mencionás, que logran superar un contexto de polarización creciente. Si uno mira cuál ha sido la dinámica de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, observa que, más allá de lo que se diga, el reparto político entre el peronismo y un espacio protagonizado por el PRO, Juntos por el Cambio y ahora los libertarios, ha sido equivalente. Se ha ido dividiendo en mitades. Y en ese contexto, por ejemplo, la participación de Azcoitía, la participación del vecinalismo con Gustavo Pulti a la cabeza, lo que hace es remarcar esta singularidad de la quinta sección electoral y en particular de Mar del Plata, que más allá de lo que sucede a nivel nacional y a nivel provincial con los grandes espacios políticos, sigue en búsqueda de una identidad propia que defiende. Gracias por estos minutos y, bueno, invitado como siempre para hablar un poco más adelante del Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA también. Muchas gracias, Juan. Por último, cerrando este programa, la entrevista con el contador público Franco Longhi, con quien dialogaremos sobre las billeteras virtuales. Contador Longhi, gracias por acompañarnos aquí en Política y Producción, el programa de televisión de UCIB. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por la invitación. Bueno, ingresos brutos es un impuesto antipático, ¿no?, para las empresas, para los que tributan. Ahora con una nueva modalidad en billeteras virtuales, contanos un poco de qué se trata. Sí, a partir de noviembre, ARBA estableció un régimen de retención en las billeteras virtuales. Lo que va a funcionar es igual que los bancos, las retenciones igual que aplican los bancos, pero bueno, ahora se extiende también a las billeteras virtuales. Es algo que ya están haciendo 19 provincias más, esta es la número 20, es algo que es bastante habitual. El tema es que, bueno, se van a empezar a generar más saldos a favor de los que ya tienen muchos de los contribuyentes. No es algo que se le aplica a todos, que hay un poco de desinformación con ese tema desde que surgió todo esto. Solamente le van a hacer las retenciones a aquellas personas que son las que tributan el impuesto a los ingresos brutos por un comercio que tengan o por una actividad comercial. No es que a un estudiante, a un jubilado o a un empleado le van a retener también. Solamente a los que tengan actividad comercial. Así que bueno, las alícuotas la determinará ARBA de acuerdo a lo que le corresponda a cada contribuyente, de acuerdo a su actividad, y empezarán a aplicar las retenciones como corresponde. Estas retenciones son pago a cuenta del impuesto de la declaración jurada del mes siguiente, no es plata que el contribuyente vaya a perder.
Si uno tiene una declaración jurada de ingresos brutos que le da a pagar, por ejemplo, unos 1.000 pesos al mes siguiente, ya te retuvieron 400, van a pagar solamente la diferencia, que son unos 600 pesos. El tema es que, bueno, muchos contribuyentes por las retenciones las hacen las tarjetas de crédito, también las hacen los bancos, las billeteras virtuales, entonces por ahí se generan saldos a favor, que ese es el gran problema que tenemos. Algunos son muy importantes. Entonces el contribuyente tiene un saldo a favor muy grande de ingresos brutos que no tiene forma de recuperarlo. Bueno, ARBA está estableciendo también ahora un régimen de reducción de alícuotas o permitir que se pueda utilizar ese saldo a favor para cancelar otros impuestos de la provincia, como impuesto inmobiliario, patentes y esas cosas. Pero bueno, creo que lo más importante hoy, que es las consultas que más nos han llegado estos días, es aclararle a la gente que realmente no es un impuesto, no es una retención que le van a aplicar a todos, solamente a aquellos contribuyentes que tienen una actividad comercial. Bueno, entonces, no es un impuesto nuevo, que es lo primero que hay que aclarar, porque se dijo a través de los medios que era un impuesto nuevo que había creado la provincia de Buenos Aires. No es eso, es el ingresos brutos de siempre. Lo tributan los contribuyentes que pagan ingresos brutos, no, como bien aclarabas, el ciudadano común que va a comprar con la billetera virtual y hace un pago en una verdulería, no tiene él la obligación de tributar, por lo tanto no le van a retener. Y la contra sería esta generación de este saldo, que ya son varias las administraciones provinciales, no esta, la anterior y la anterior y la anterior, que no lo han resuelto a un modelo similar al del IVA, donde uno podría compensar saldos o utilizarlo para el pago de otros impuestos. No, claro, no se puede. Eso es nuevo, es lo del tema que se puede utilizar para el pago de otros tributos. Eso también es una resolución que han determinado ahora hace un poquitos días, o sea que hay que ver cómo lo van a implementar. Se están pudiendo hacer devoluciones, solicitar devoluciones de aquellos que tengan un saldo a favor de hasta 3,5 millones de pesos. En algunos casos se ha devuelto, en otros muchas veces el sistema genera inconsistencias, te dice que tenés alguna inconsistencia y por eso no te lo van a devolver. Muchas veces son incomprobables, son trabas administrativas para que esa devolución no avance. Quería aclarar también que otra de las personas a las que no les deberían retener, si en el caso les llega a suceder, tienen que hacer el reclamo a la billetera virtual, es aquellos monotributistas que pagan el impuesto a los ingresos brutos unificado. A ellos no les corresponde la retención porque ya pagan un valor fijo en el monotributo con el resto de los componentes del monotributo, entonces a ellos no les corresponde ninguna retención. En ese caso tendrían que comunicarse con la billetera virtual, mandarle los comprobantes del monotributo para que les dejen de retener. Franco, gracias por la aclaración, ha sido un gusto como siempre recibirte aquí en el programa. No, por favor, gracias a vos. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes estas entrevistas, estos análisis en un clima postelectoral en la provincia de Buenos Aires, preelectoral a nivel nacional, con mucha incertidumbre, un proceso electoral que seguramente influirá también en la actividad económica, en la toma de decisiones, en aquellas situaciones que hacen que muchos esperen ya un mes, 2 meses a lo sumo, para tomar definiciones importantes en su hogar, en su empresa, en sus inversiones. Esperemos que esto no achique demasiado la actividad económica, que se pueda trabajar, porque la verdad que ya hemos medido en el mes de agosto una caída de ventas que se viene repitiendo y donde ya algunos de los factores que se indicaban por medio de los comerciantes era el proceso electoral que se estaba viviendo en la provincia de Buenos Aires. En este proceso electoral nacional, luego de un resultado con una diferencia muy grande de la oposición al gobierno nacional y que de alguna manera empieza a replantear también diferentes acuerdos con otros gobernadores, con otras fuerzas políticas, diferentes posiciones. Esperemos que llegue a buen término, que el 26 de octubre podamos votar todos en democracia, que gane la democracia más allá de los resultados del momento.
y que esto no afecte todo este proceso, esta actividad económica, este desarrollo económico que estamos viviendo en este momento. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata.